Hola, hoy nos encontramos con Ricardo Valdés Cabaza. Él es magíster en psicología, especialista en el tema de trata de personas, criminalidad, seguridad y conflictividad. Tiene una amplia experiencia tanto en el sector público como el privado. Ha sido viceministro del Ministerio del Interior, así como también ha sido jefe del gabinete de asesores. Y actualmente es director ejecutivo de la organización Capital Humano y Social. Hoy con Ricardo hablaremos sobre el tema de la trata de personas, un tema muy importante, pero que lamentablemente muchas personas lo desconocen. Todo esto en el marco de la iniciativa Por un Perú que te cuide. Gracias, Ricardo, por esta entrevista. No, ustedes, qué bueno saber que hay gente realmente interesada en cuidar a los ciudadanos del Perú. La trata de personas surge como delito en el año 2007 y es tipificado como un delito proceso. Antes se hablaba de trata de blancas, por ejemplo, ¿no? Entonces la trata de personas ya tiene su enfoque en esa época en temas como el bien, digamos, que se protegía era la libertad del individuo. Y se establecieron 5 finalidades de la trata de personas: sexual, laboral, venta de niños, mendicidad y tráfico de órganos. Eso es en esa norma. Esto ha evolucionado. Y en el año 2021 surge otra norma donde se agrupan una serie de delitos en un nuevo capítulo del Código Penal que se llama delitos contra la dignidad. Cambia el eje, ya el bien protegido ya no solamente es la libertad, sino es la dignidad. Es decir, no es negociable. Había jueces que interpretaban que la libertad era de alguna forma, dependía de la voluntad del individuo. Entonces aprovechaban ese concepto para decir, ella está ahí porque quiere. En cambio, cuando el bien jurídico protegido es la dignidad, ya no, esto no es negociable, por lo tanto el proceso continúa. Pero a su vez, agruparon en el 129 a trata de personas, en el 129 las formas agravadas, pero de ahí se van hasta la P. Y que hay ahí varios delitos más, porque están los tipos penales independientes a la trata, que tiene que hacer con gestión de la explotación, que tiene que hacer con trabajo forzoso, que tienen que hacer con pornografía, que tiene que hacer con explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. En fin, una serie de variables asociadas a la trata de personas, pero que tienen a veces un camino independiente. De ahí la importancia, o sea, son delitos contra la dignidad del individuo. Y eso es artículo número 1 de la Constitución de la República, la defensa de la persona humana y de su dignidad. Entonces, de ahí la relevancia y de ahí lo que has mencionado de la importancia de conocer un poco más acerca de este delito. Está también, obviamente, en el artículo 2 de la Constitución, específicamente mencionado el tema de la trata de personas. ¿Con qué está relacionado? Está relacionado con una serie de economías criminales. También ha cambiado, así como ha cambiado el enfoque de la ley, ha cambiado la criminalidad, la estructura de la criminalidad. En sencillo, la trata de personas es la explotación de un ser humano por otro. Así, en corto. O sea, una persona que explota a otra, digamos, afectando su dignidad, su libertad, bajo cualquier circunstancia, está en el rubro de trata de personas. O sea, la trata de personas es una economía ilícita, ¿no? Que a su vez, cuando yo hablaba de esta internacionalización del crimen, es porque la matriz de la víctima cambió. Entonces, en el año, aquí en CHS Alternativo, tenemos un centro de atención, hemos atendido más de 2.500 víctimas, y eran básicamente peruanas, ¿no? Lo que pasa es que eran sacadas de una región, le llevaban a otra, digamos, de un departamento a otro, y era en un 95% trata interna, lo que se llama trata interna. Pero en el año 2025, la trata interna es más o menos del orden del 50%. Un 30% es trata víctima extranjera y hay un 20% por definir, que yo intuyo que se acerca más a la víctima extranjera que a la víctima nacional, ¿no? Entonces, esta migración tiene a su vez un correlato con otras economías ilícitas. Yo hablaba de Trecio del Oro porque eso impulsa la minería y la minería genera de inmediato una serie de otros negocios ilegales que la acompañan. Y uno de ellos es la trata de personas en 2 variables. Cuando hablas de minería aluvial, o sea, en ríos, tienes el trabajo forzoso de jóvenes, usualmente altoandinos, que en la época de vacaciones escolares, por ganarse un poco de plata, trabajan 12 a 14 horas, les cobran
su manutención, les cobran, digamos, el techo de plástico para donde están alojados, y les queda un saldo que es el que ellos retornan a sus casas. Eso se llama trabajo forzoso y es una finalidad de la trata de personas. ¿Bien? Pero también adicionalmente a ello se generan grandes centros de diversión sexual, donde también es parte del negocio de algunos mineros que ponen prostibares, de mineros ilegales, se entiende, ¿no? Que ponen los prostibares y es una forma de recuperar el oro que pagan, que se le regresan a través de la explotación sexual de víctimas locales, nacionales y extranjeras. Yo siempre digo que este sí ha sido y sigue siendo un delito subterráneo. Entonces lo que vemos es solamente algunos indicios del delito y obviamente también vemos algunas actividades, digamos, claramente penales, ¿no? Sobre todo cuando se producen los operativos, ¿no? Para entender la trata hay que ver que el Estado tiene 3 campos de acción, eso lo puedo explicar después: prevención, persecución y la protección a la víctima y su reintegración. Pero en el caso de la trata, ahí tenemos un volumen muy alto de poco conocimiento, por ejemplo, de las víctimas de trabajo forzoso, que son las víctimas usualmente masculinas. Tenemos muy poca información del trabajo doméstico bajo condiciones de explotación laboral, que también hay estimados muy grandes, pero no hay casos judicializados. ¿Qué es lo que tenemos judicializado? La explotación sexual, básicamente. Y en eso que tú ves, en eso que asoma, solamente de 2023 a 2025 hay cerca de 8.000 denuncias. O sea, no es un delito menor. 8.000 denuncias siendo, como te digo, un delito subterráneo. Y de esas 8.000 denuncias, que son 7.700 y tantas, pero hablemos de 8.000, es ahí donde tú ves el componente de género, donde la víctima, el perfil es mujer joven, entre 15 y 26, y no necesariamente peruana, también puede ser extranjera, como había comentado, y la condición de trata es la explotación sexual, y la principal forma de captación es el engaño. Lo que pasa es que la trata de personas está ligada, muy poca gente lo ve así, pero así hay que verlo, está ligada a la actividad económica. La criminalidad es una actividad económica. Es una actividad económica ilícita, pero es una actividad económica. Y hay actividad económica formal, legal, que también a veces tiene esa gente trabajando bajo condiciones de explotación. Mucha gente está en la figura del padrinazgo, por ejemplo, del madrinazgo, que terminan recayendo en situaciones de explotación laboral. Gente que es asumida bajo el cuidado de una familia y con la obligación de darles educación y dinero, y lo que reciben es explotación laboral por X número de horas al día, no hay educación y el dinero es muy poco. Y eso es trata, con fines de explotación laboral. En resumen, ¿no? O sea, como decía, es la mujer joven, la mujer que está compuesta de población nacional y población extranjera. Como dije, esta es una matriz que ha cambiado en los últimos años de la víctima. Y básicamente la finalidad de su explotación es la sexual y la forma como ha sido captada es a través del engaño, usualmente la falsa oferta de empleo y luego también la amenaza, sin duda, ¿no? Ahora, hemos encontrado casos, cada vez más casos, de la relación entre la víctima de trata de personas bajo la presión de explotación sexual, que a su vez es extorsionada, ¿no? Y es obligada a pagar cupo y cuotas, que es extorsionada no solamente por la organización de tratantes que la maneja, sino también por terceros. Y lo otro que estaba explicando, que también ha generado un incremento de la captación de víctimas para explotación sexual, sobre todo, son las redes sociales. En el año, cuando arrancó la ley de 2007, eso era muy poco empleado. Ahora, básicamente, la captación y el relacionamiento que hay a través de juegos en línea
y redes sociales está empezando a tener una preponderancia cada vez más marcada. Y ya no es el anuncio pegado a la pared. Se necesita, digamos, trabajadora, digamos, asistente, ¿no? Y ese es el engaño, con gran sueldo y al final termina siendo explotada. Ahora el anuncio llega a través de las redes. Eso hace que la policía tenga que entrar en otra dimensión y también el Ministerio Público, porque eso los obliga a hacer ciberpatrullaje. Y ya sé un poco, por ejemplo. ¿Verdad? Podemos hablar después de las limitaciones, pero esa es una de ellas. Lo que yo sé por evidencia de campo es que está en todo el país la trata de personas. Está que absolutamente no hay región alguna en donde no exista el tema de la trata de personas. ¿Por qué razón? Porque había mencionado que está asociado a actividades económicas. Y la actividad económica ilegal de la minería, que está tan extendida, jala explotación sexual o laboral. La tala ilegal de madera, que es otra economía ilícita, también jala explotación sexual y trabajo forzoso masculino. El narcotráfico también genera condiciones de explotación sexual, de trata asociada al narcotráfico y sobre todo explotación laboral y trabajo forzoso de menores de edad en todo lo que es el raspado de la hoja de coca y luego se circunscribe, el Estado está ausente, entonces son las organizaciones criminales las que toman el manejo de la población. Eso por mencionar 3 economías ilícitas que se relacionan con la trata de personas bajo condiciones ya sea de explotación sexual o de explotación laboral, modalidad de trabajo forzoso. Y eso poco se investiga, la gente no sabe que el río Putumayo está atravesado por problemas de ese tipo, que la provincia Mariscal Castilla, ahí en la frontera con la tierra frontera con Brasil y Colombia, tenemos toda una zona absolutamente tomada por el Comando Bermelo, que es quien dicta de alguna forma las condiciones de vida. Tenemos abajo en el sur del país Rinconada, en Puno, y no solamente Rinconada en Puno, donde hemos encontrado muchas víctimas también bolivianas. Y tenemos el Madre de Dios, que es la meca de la minería ilegal y de los prostíbares. Los prostíbares se cuentan no por decenas, por cientos. Entonces uno se puede imaginar que ahí tienes 2, 3, 4, 8 mujeres en condiciones muy, muy básicas. Yo he tenido la posibilidad de ver la forma de cómo son tratadas y a su vez también de apreciar los lugares donde vivían y donde estaban siendo explotadas y sexualmente, ¿no? Entonces está en todo el país. Son terribles, son terribles. Nosotros tenemos que hacer a veces un seguimiento de un caso por años, para poder recuperar en algo la posibilidad de que pueda realmente resertarse y reemprender un camino. Hay un libro nuestro que se llama Buscando Justicia, donde hay 30 testimonios de víctimas y 10 de sus familiares, donde más o menos se grafica eso. Hay un corto hecho por una productora española, también sobre la base de ese libro, con casos reales y verídicos. Sin embargo, también, así como son terribles, porque hay una vigencia del trauma que a veces es muy difícil de desprenderse de él, ¿no? Sobre todo porque no solamente por las condiciones de explotación, sino lo que se termina tornando una situación muy dura. Obviamente la situación y la condición de explotación, por el tiempo que dure, hay que imaginarse que si una violación sexual para una mujer es un evento traumático y algo muy difícil de olvidar, una situación de trata de personas es la violación permanente, diaria, 5, 10, 15, 20 veces con sujetos distintos. Entonces esto genera realmente un trauma muy profundo y que es muy complejo digamos, de tratar, ¿no? Toma mucho tiempo, mucho acompañamiento y ahí la necesidad del concurso, de todas las fuerzas posibles para poder recuperarla, ¿no? La respuesta definitiva es no. No ha sido eficaz. Tenemos un marco normativo muy completo, ¿no? Con sus diferencias. Tenemos una política nacional que que fue completa en el año 2021, digamos, era importante, pero tenía muchas carencias, y esta política nacional tiene 42 servicios. Quizás algo que pueda graficar
mi respuesta directa, tan negativa, es porque de los 42 servicios que hay en esta política, solamente están financiados 9, y pobremente financiados. La política, de acuerdo a expertos, expertos de política pública y en economía a nivel de gobierno, estiman que para que esta política se pueda implementar se requieren más o menos 1.200 millones de soles al año. Y lo que hemos recibido en el año 24, por ejemplo, ha sido apenas 15 centavos de sol por persona al año, o sea, menos de 6 millones de soles, de esos 1.200 que se requieren. Entonces, cuando digo que la respuesta es negativa, es porque realmente está todo escrito, hay un marco teórico, digamos, que está bien planteado, no hay comisiones del Congreso que en principio ahora mismo están haciendo el seguimiento, pero que en realidad el tema es un tema no solamente de gestión, de comprensión de la dimensión del problema, de comprender la integralidad sistémica con otros campos de criminales, sino que además es obsceno la forma como el Estado financia la política. Entonces, el Estado peruano obliga a sus propios funcionarios públicos a enfrentar este crimen con las manos descubiertas, sin herramientas. Y obliga, de acuerdo a la política, a sectores como el Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? O con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, o con el Ministerio de Trabajo, o con el Ministerio de Educación para la parte preventiva, a cumplir una serie de responsabilidades muy fuertes, muy importantes, sin nada, sin darles el recurso. Y eso a mí me parece, para ponerlo de alguna forma, digamos, también dura, respondiendo a la dureza del Estado, creo que es una acción criminal del Estado, una suerte de complicidad del Estado con las organizaciones criminales, en la tanto que no cumple con el deber de financiamiento que debiera. Lo primero es fortalecer todos los mecanismos que hay para la prevención, para seguir impidiendo que más víctimas caigan en este delito. Y eso implica trabajar con la víctima y el victimario, porque la sociedad también desconoce a veces en qué se mete, ¿no? Lo segundo es que tienes que darle recursos a las organizaciones a cargo de la persecución de delitos, el Ministerio Público, Poder Judicial. De las 8.000 denuncias, solamente el 6% obtuvo sentencia condenatoria, un poco para ver los niveles de impunidad. Hay una tolerancia social que también hay que enfrentarla. La gente voltea para otro lado cuando ve, obviamente, la posibilidad de que una niña está siendo explotada sexualmente, la gente lo mira y ya lo asume como si fuese cotidiano. Entonces, hay un trabajo muy fuerte que hacer en la parte preventiva, en la parte persecutoria, dando los recursos necesarios y la capacitación, porque ¿para qué? Hay que decirlo también, cuando la víctima refiere un maltrato, a veces innecesario e injusto, una chica que es rescatada después de estas reiteradas violaciones a lo largo no de un día ni una semana, sino de meses y años, se encuentra a veces con un personal de la policía muy comprensivo, y a veces se encuentra con personal de la policía que no lo es, sino que le dice, tú estás ahí porque quieres o porque te gusta. Y eso es inaudito. Entonces también hay que trabajar esa parte con los servidores públicos. Y luego, lo más importante es que la película no acaba cuando se rescata a la víctima, porque así lo suelen ver. Ahí recién empieza el proceso duro. Es decir, el proceso de recuperación y de reintegración. Y a eso no se le ha dado nada de dinero, prácticamente nada de dinero. Y si yo te digo que tiene ese problema en todo el país, entonces las víctimas están por todas partes y esto no se atiende. Y si además donde además falla, porque solamente está hablando de lo económico y de la capacitación, ¿no? De lo que hay que hacer. Pero esto es una política que ya está en desuso, porque no contempla, por ejemplo, la importancia de los gobiernos regionales, no está ni siquiera mencionado de los gobiernos locales. La explotación se da en un territorio, y si tú no haces participar al gobierno local o el regional de esta política y les financias el trabajo, entonces nada va a pasar. Y eso es lo que viene ocurriendo de 2021 al 2025 el día de hoy. Entonces ahí también tenemos otro problema serio de gobernabilidad, ¿no? Que hay que corregir. Y sin duda,
si uno no le pone a esto una mirada de desarrollo para enfrentar condiciones estructurales que impulsan a la explotación, como la informalidad, como la pobreza, como, en fin, otras más, ¿no? Los problemas que tenemos a nivel de educación, etcétera. Si eso no se trabaja, no vas a tener una medida preventiva muy sólida. Pero lo que tampoco se entiende es que está siendo el Estado peruano y también nuestros vecinos están siendo superados por la criminalidad. La criminalidad está asociada a la trata con tala, con narcotráfico, con minería, para mencionar solamente las grandes, ¿no? Es decir, mueve 1.300 millones de dólares al año en la trata aquí en este país, más allá de los 12.500 millones que te mueve la minería ilegal, ¿no? O los cerca de 1.300 millones que también te mueve el narcotráfico, o los 800 millones que te mueve la tala. Si yo sumo todas las economías ilícitas que hay en estos momentos en este país y comparo lo que mueve las economías ilícitas con el presupuesto del Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior, Policía Nacional, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, estas organizaciones no llegan ni al 60% de lo que moviliza las economías criminales que actúan en sinergia y en conjunto. Esa es la gravedad del tema. Y muchas gracias, Ricardo, por esta entrevista. Realmente creo que va a permitir que muchas personas entiendan lo que es la trata de personas y la gravedad del caso. Y bueno, esperamos volvernos a encontrar en otra oportunidad para que nos sigas brindando mayor información sobre esta temática. Muchas gracias. Con gusto. Un gusto.